Cordial saludo, apreciados estudiantes. Continuando con nuestro estudio de circuitos electrónicos, el día de hoy vamos a ver algo que se conoce como las leyes de Kirchhoff. Bueno, las leyes de Kirchhoff, básicamente las leyes de Kirchhoff nos permiten resolver un circuito electrónico. ¿Y qué es resolver un circuito electrónico? Pues conocer el voltaje, conocer la resistencia, conocer la corriente de cada uno de los componentes que conforman dicho circuito, así como la resistencia, la capacitancia, la corriente del sistema en general. Las leyes de Kirchhoff son dos en realidad. Venga, llevamos lo que tenemos acá a nuestra pantalla de trabajo. Vamos a tomar un pequeño pantallazo. Bueno, llevemos el título, ¿no? Primero que todo, las leyes de Kirchhoff. Y acá abajo pues están descritas sus dos leyes. Como decía, las leyes de Kirchhoff permiten resolver básicamente los circuitos electrónicos, conocer todo de ellos. Bueno, entonces son dos. La ley de la unión o la ley de los nodos, también nosotros la conocemos como la ley de los nodos. Venga, ampliamos un poquito esto. Dice que la ley de los nodos debe cumplirse, que la suma de todas las corrientes en dicho punto tiene que ser igual a cero. ¿Y qué quiere decir la ley de los nodos? Vamos a suponer que nosotros tenemos pues un punto donde, bueno, estamos hablando de resistencias. En la clase anterior estamos trabajando resistencia. Vamos a suponer que tenemos una resistencia por acá. Vamos a imaginar además que tenemos otra resistencia por acá, qué sé yo, y continúo por acá, y vamos a imaginar que acá en este sitio tenemos otra resistencia. Vamos a imaginar que tenemos tres resistencias de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley de Kirchhoff, la ley de la unión? Vamos a suponer que la corriente eléctrica es como un flujo de agua. Entonces vamos a imaginar que el agua o el flujo de agua va en esta dirección. Lo colocamos con un color diferente, va en esta dirección, pero estos son como tuberías. Entonces parte del agua va a venir por acá y parte del agua tomará por acá. Eso es la corriente. ¿Listo? Entonces las leyes de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes en este punto pues tiene que ser igual a cero. Entonces fíjense en este caso, así como lo estoy describiendo, imagínense que son tuberías de agua. Piensen en eso. Entonces, si esto es una tubería de agua, pues acá vamos a imaginar que tenemos cierta cantidad de agua. Vamos a decir que esta es la corriente número 1. Viene de esta manera. Y parte del agua pues debe tomar por acá y otra parte debe tomar por acá. O sea que esta debe ser la corriente número 2. Vamos a nombrarla así. Corriente número 2. Y parte viene por este lado. Entonces vamos a decir que esta es la corriente número 3. Número 3, ¿qué quiere decir la ley de la unión o la ley de los nodos? Fácil, sencillo, dice que la suma de todas las corrientes debe ser igual a cero. ¿Pero por qué debe ser igual a cero? Pongámosle sentido común a lo que tenemos acá. Entonces nosotros podemos decir en este diagrama que la corriente 1 pues tiene que ser la suma de estas dos corrientes. Piensen como si fuera una tubería por la cual está pasando agua. Viene por acá un gran caudal de fluido y parte de ese fluido viene por acá y otra parte viene por acá. Benjamin Franklin fue el primero que asumió que la corriente eléctrica era como un fluido. Entonces, si se cumple esa condición, entonces la corriente 1 pues debe ser la corriente número 3 sumado con la corriente número 2. Imagínense que es un fluido. Claro, eso se cumple. O sea que esta corriente pues tiene que ser la suma de estas dos, porque este fluido se divide en estos dos. Piensen que son tuberías y parte del fluido o del agua viene por acá y parte del agua viene por acá. Entonces debe cumplirse esto. Ahora bien, esta cantidad que está al lado izquierdo pues tiene que ser igual a la suma que está al lado derecho. Si pasamos estas cantidades del lado derecho al lado izquierdo, ¿qué va a suceder? Pues tendríamos que la corriente número 1 sumado con la corriente número 3 sumado con la corriente número 2, obviamente algebraicamente cambian de signo, ¿no? Y por eso lo coloqué de esta manera. Tiene que ser igual a 0. Esta es la corriente número 2. Tiene que ser igual a 0. Claro, si yo paso estas dos al otro lado, pues la suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la ley de los nodos o la ley de la unión de Kirchhoff. Que la suma de todas las corrientes en un punto determinado tiene que ser igual a 0. Claro, esta más tiene que ser igual a 0 y siempre se va a cumplir como lo dice acá. Quiere decir eso que la sumatoria, esto se lee sumatoria, de todas las corrientes sub I, digamos que tenemos sub n, llamémosla así, sub n más bien, donde n va desde 1 hasta cualquier número, llamémoslo m, tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que está planteado acá? Entonces la suma de todas las corrientes en un nodo
debe ser igual a 0. Acá lo llama el autor del texto, el autor del libro, unión. Nosotros simplemente llamamos este sitio un punto de nodo. Y hay otra, dice, lo conoce como la ley de la espira, pero pues nosotros la conocemos como la ley de los voltajes. Entonces dice así, la suma de la diferencia potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira, o sea, un circuito cerrado, bueno, acá lo dice, debe ser igual a 0. Esto quiere decir que la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a 0. Veamos una pequeña representación, así como representamos la suma de las corrientes debe ser igual a 0, nosotros cómo podemos representar la suma de todas las corrientes, de todos los voltajes. Vamos a imaginar, acá el texto tiene un ejemplo, venga, iniciamos con un ejemplo sencillo y así explicamos pues la ley de los voltajes. Miremos acá el autor tiene un ejemplo muy pero muy sencillo y de esta manera a través del ejemplo pues explicaré la ley de los voltajes. Vamos a tomar acá un pantallazo a este primer ejemplo para aplicar el concepto que estamos tratando de analizar. Entonces, para explicar la ley de la espira, o la que conocemos nosotros como la ley de los voltajes. Entonces dice, el circuito de una sola espira, o sea solamente un recorrido, contiene 2 resistores y 2 baterías como se muestra en la figura. Desprecie la resistencia interna de la batería. Encuentre la corriente en el circuito. Bueno, ¿y cuál es el circuito? Ay, perdón, me equivoqué. El circuito es el que tenemos justamente acá al costado. Vamos a tomarle también un pantallazo a nuestro circuito. Acá con esta herramienta se toma el pantallazo y vamos a llevar nuestro circuito a nuestro espacio de trabajo. Y entendemos qué es lo que quiere decir una espira. El autor, cuando hace referencia a una espira, estamos tratando de explicar la ley de los voltajes, ¿no? El autor, cuando nos dice que habla de una espira, perdón, que me queda, sí está bien, hace referencia al recorrido que puede seguir la corriente. En este caso, este es el recorrido que tenemos acá de la corriente. ¿Cómo conozco? Pues el autor me indica que la corriente va en esa dirección. Bueno, es parte del ejemplo, ¿no? En realidad no sabemos si va en esa dirección o no. Se sabe si al resolver la malla, esto también se conoce como malla, al resolver la malla pues vamos a conocer cuál es el valor de la corriente y la dirección de dicha corriente. Entonces la ley de los voltajes también se conoce como ley de las mallas. Entonces venga, anotamos que el nombre más común que tiene, ley de mallas. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá como ley de la espira. Entonces, ¿qué es una espira o qué es una malla? Pues el circuito cerrado, el recorrido cerrado que va a seguir la corriente. Ahora, en este circuito que tenemos acá a modo de ejemplo para poder explicar, pues se debe cumplir que la sumatoria de todas las diferencias de potencial tiene que ser igual a 0. Y esto se debe desde el punto de vista de la física porque pues se conserva la energía. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces quiere decir que toda la energía que tiene el sistema pues no va a aumentar y tampoco va a disminuir. Quiere decir que la variación de esa energía tiene que ser igual a 0, porque ni aumenta ni disminuye. Dicho de otra manera, la suma de todas las diferencias de potenciales o todos los voltajes tiene que ser igual a 0. ¿Y cómo lo hacemos? Pues venga, a través de este ejemplo vamos a construir la ecuación de la malla que tenemos justamente acá. Como lo dice el autor, una espira. Entonces acá solamente tenemos una espira, que sería este circuito cerrado, que nosotros en el lenguaje común lo conocemos como una malla. Esto debe ser igual a 0. Veamos. Nosotros, para resolver la malla pues seguimos la dirección que nos indica. En este caso se nos está indicando que la dirección de la corriente es esa. En realidad no lo sabemos, puede ser para la dirección contraria y evidentemente pues la solución va a ser la misma. Escuchen bien, puedo imaginar que la corriente va hacia el lado derecho o puedo imaginar que la corriente va hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, acá en la parte inferior que vaya hacia el lado izquierdo, sin importar la dirección de la corriente, pues la solución siempre va a ser la misma. ¿Y qué va a ser la misma? Nos va a decir el sentido correcto, escuchen bien, de la corriente y además la corriente qué valor va a tener. Si es de 1 amperio, de 2 amperios, de 3 amperios, en fin. ¿Y cómo así, profesor? ¿Nos indica la dirección? Claro, usted se imagina una dirección, digamos que va hacia allá, y si al resolver el problema resulta ser negativa, significa que la corriente en realidad debe ir en sentido opuesto.
Y si usted se imagina que la corriente está viajando en esta dirección y al resolver la malla o al resolver la espira encuentra que el valor de la corriente es negativo, significa que la corriente debe ir en el sentido contrario. ¿Listo? O sea que en realidad nosotros de entrada hacemos es una suposición de la dirección de la corriente, pero en realidad no sabemos si va para allá. Acá el autor me dice, suponga que la corriente va hacia la derecha, y es apenas comprensible porque acá tenemos una fuente. Entonces la fuente tiene una parte negativa y una parte que corresponde a positivo. Listo, por acá tenemos la corriente eléctrica debe llegar a esta primera resistencia, y en esta primera resistencia entra y tiene una caída, o sea que por acá vamos a decir que tiene un más, pongan cuidado lo que voy a hacer, y acá tiene un menos. Esto significa que si la corriente viene en esta dirección, tiene una caída, claro, porque está pasando por una resistencia. Cuando viene por acá, pues la fuente tiene su propia dirección, sus propios signos. Este siempre va a ser el positivo y este es el negativo. Y si asumimos, claro, ¿y por qué va a pasar la corriente por acá? Porque pues hay tanta diferencia potencial en esta que puede hacer que la corriente pase de esta forma. Al encontrarnos con esta resistencia, pues acá va a tener un más y por acá va a tener un menos. ¿Y por qué? Porque acá va a tener nuevamente una caída por donde entra el más y por donde sale el menos, y llegamos al mismo punto. Hemos hecho el recorrido de la espira o de lo que conocemos la malla, que sabemos que se conoce como la ley de las mallas en el lenguaje común y cotidiano. Si nosotros queremos resolver esta malla, es decir, conocer la corriente que tenemos, pues simplemente vamos a sumar todos los voltajes que tenemos en el recorrido. Obviamente acá vamos a tener un voltaje, acá también vamos a tener un voltaje, acá hay otro voltaje, y por supuesto en esta resistencia tiene que haber un voltaje. Y al sumar los 4 voltajes, pues la suma de esos voltajes tiene que ser igual a 0. Obviamente acá de entrada nos dan el primer voltaje. Tal vez alguien se pregunta qué significa eso, porque eso se lee como una FEM, y la FEM es fuerza electromotriz. Entonces acá tenemos una FEM sub 1, o un primer voltaje, digamos que es la fuerza electromotriz, es la cantidad de energía necesaria para que se produzca una corriente eléctrica. Entonces acá nos están diciendo que tenemos una FEM o fuerza electromotriz de 6 voltios. Entonces, pues una fuerza electromotriz en realidad es una diferencia de potencial. Entonces vamos a hacer la suma. Pues vamos a tener la FEM número 1, acá cambiamos el color. Acá tenemos la FEM número 1, que sería esta. Y es positiva. ¿Y cómo sé que es positiva? Porque va iniciamos el recorrido acá. Perdón, entonces iniciamos el recorrido desde ahí. Todavía no voy a colocar la FEM número 1. Vamos a suponer que iniciamos nuestro recorrido en este punto. Acá está el inicio. Vamos a imaginar que sigue esta trayectoria, nuestra corriente. Acá tenemos más, menos. Esto es una caída de potencial. Entonces quiere decir que el voltaje que vamos a tener acá va a ser negativo porque hay una caída. ¿Listo? Entonces vamos a tener menos una diferencia potencial de la resistencia número 1. Entonces vamos a tener una diferencia potencial de la resistencia número 1 y es de más a menos. Es decir, va a ser negativo porque es una caída. Luego, si imaginamos que la corriente sigue esta trayectoria, se va a encontrar con esta fuente que va de más a menos. Evidentemente también es una caída. Y acá tenemos pues una FEM número 2. Ya expliqué lo que significa la FEM, que en este caso es de 12 voltios. Vamos a imaginar que la corriente sigue por acá. Acá tenemos más y acá creo que se me borró el menos. Vamos a colocarlo menos. Acá nuevamente tenemos una caída. Entonces tenemos una caída de voltaje. Me quedó con color rojo. De la resistencia número 2. Entonces tendríamos una caída de potencial de la resistencia número 2 porque va de más a menos. Y llegamos acá y acá tenemos menos más para poder llegar a este punto. Entonces quiere decir que esta va a ser positiva. ¿Listo? Entonces, como les decía, la corriente sigue esta trayectoria, más menos, sigue esta trayectoria, más menos, son negativos. Acá tenemos más menos, es negativo, y acá nos encontramos menos más para llegar al punto donde nos encontrábamos. Entonces acá debo sumar, es positivo, la FEM número 1, y la suma de todos estos tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Ahora pues vamos a mirar cuáles son esas diferencias de potencial. Antes de continuar, pues vamos a mirar que esto es una malla y la suma de todos los voltajes a lo largo de la malla o de la espira tiene que ser igual a 0. En este caso encontramos 4 componentes. ¿Podemos tener más y de otro tipo? Sí, por supuesto. Siempre se va a cumplir que la suma de todos los voltajes de todos los componentes que tengamos en el recorrido, en la malla,
pues la suma de todos los componentes tiene que ser igual a 0. Acá solamente tenemos resistencias, pero repito, podemos mirar el voltaje que puede tener un condensador, un capacitor o cualquier tipo de elemento pasivo que tengamos en el circuito. Vamos a mirar cuál es la diferencia potencial en la resistencia número 1 y para eso vamos a recordar la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm dice que la diferencia potencial debe ser igual a la corriente por la resistencia. ¿Listo? Entonces, pues acá esta diferencia de potencial debe ser la corriente que está circulando. Solamente tenemos una malla, o sea, solamente hay una corriente. No sucede como acá. Acá tenemos 3 corrientes, una que entra y 2 de salida. Acá la corriente siempre va a ser la misma. Fíjense que no hay ninguna bifurcación, o sea, no hay ninguna división. Por ejemplo, que tuviéramos por acá otra salida, no sé, y tuviéramos por acá otro recorrido diferente, que viniera, nos encontráramos con una resistencia por acá, alguna cosa así. Ahí sí tendríamos varias corrientes. Siguiera por acá, viniera por acá y qué sé yo, cerrara por acá, alguna cosa de esas. Entonces en este caso pues solamente hay una corriente porque no tenemos ningún tipo de bifurcación. ¿Listo? Entonces decimos que la corriente de nuestro circuito multiplicado por la resistencia número 1. Pero esto debe ser negativo. Continuamos con nuestro recorrido. Bueno, acá conocemos la resistencia, que en este caso va a ser de 8 ohmios. Seguimos por nuestro camino y tenemos que nos encontramos acá con 12 voltios, que es precisamente la FEM número 2, o la diferencia de potencial, o en este caso es una fuente. Continúa nuestro recorrido y nos encontramos con la corriente por la resistencia número 2. ¿Y por qué? Porque pues esa es la diferencia potencial que tenemos en la resistencia número 2, más la FEM número 1, que en este caso debe ser 6 voltios. Todo esto está en voltaje, ¿no? Las unidades de medida son voltios y la suma de todo esto debe ser igual a 0. Fíjense cómo la malla me permite crear esta ecuación que nosotros tenemos acá. Si nosotros tuviéramos 2 o 3 corrientes, pues tendríamos un sistema de ecuación. En este caso es muy simple, simplemente tenemos esta ecuación que tenemos acá. ¿Y qué es lo que se nos pide resolver? Pues según el autor, se nos pide conocer la corriente que nosotros tenemos acá. Entonces, pues fácil, aplicamos lo que conocemos de álgebra. Perdón un momento, y podemos factorizar la corriente que tenemos justamente acá entre las dos resistencias. Repito, solamente hay una malla, por lo tanto solamente tenemos una corriente que es la que aparece acá. Entonces podemos factorizar la corriente. Entonces la corriente podemos decir que es igual a menos la resistencia número 1 menos la resistencia número 2. Y alguien me puede decir qué fue lo que hizo, profesor. Pues simplemente tomé estos dos términos, si los ven, los factoricé. Y factoricé fue la corriente, en este caso factoricé la corriente. Es más, deberíamos factorizar menos la corriente y dejamos estos dos positivos. Claro que daría la resistencia 1 más la resistencia 2 al realizar la factorización. Perdón, al devolverme, ahí estoy retrocediendo. Voy a colocar ahora sí los signos como los tenía. Entonces tenemos que menos la corriente de factor de la resistencia 1 más la resistencia 2 es factor común dicha corriente. Tenemos por acá menos 12 más 6. Pero de una vez hagamos la operación. Menos 12 más 6 me daría menos 6. Y esto tiene que ser igual a 0. Ya prácticamente podemos conocer la corriente, que es la pregunta de nuestro autor. Porque conocemos las resistencias. Una es de 10 y una es de 8. Entonces decimos que menos la corriente, factor de la resistencia 10, es la que tenemos acá. Bueno, los estoy escribiendo al revés, o escribámoslo en el orden como aparece acá. Estos son 8 ohmios más 10 ohmios menos 6, pues tiene que ser igual a 0. De lo cual nosotros tenemos que menos la corriente, factor de 18 menos 6, pues tiene que ser igual a 0. Fíjense cómo se va reduciendo. Simplemente ahora es un proceso netamente algebraico, donde finalizó el análisis físico, pues cuando resolvimos o creamos la malla, creamos la ecuación de la malla. Continuemos con nuestra solución. Voy a reorganizar esto para que quede un poquito mejor. Vamos a suponer que tenemos 18i más 6 es igual a 0. Fíjense cómo quedó la ecuación. ¿Y qué fue lo que hizo el profesor? Pues simplemente cambió los signos de la ecuación. Este que está negativo lo dejó positivo, este que está negativo lo dejó positivo y quedaría de esta manera. Entonces decimos que la corriente debe ser igual a menos 6 sobre 18. Fíjense que la corriente nos va a dar negativa. Eso quiere decir que el sentido de la corriente es contraria a la que el autor en el ejemplo supuso. Y si nosotros hacemos la simplificación, esto daría como resultado 1/3 menos 1/3.
sexta de 6 es 1 y sexta de 18 es 3. Y al hacer esa división, pues esto nos da que la corriente es igual a menos 0,33. ¿Listo? Y esto corresponderá a una unidad que se conoce como amperios. Entonces, da la corriente negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el autor está suponiendo que la corriente va de esta manera, sigue este tipo de trayectoria. Pero al solucionar el ejercicio, pues el álgebra y la conservación de la energía, porque esto en realidad es conservación de la energía, dice que el sentido correcto de la corriente es esta. Acabamos de hallarlo. Nos dio negativo. Eso quiere decir que la corriente debe ir en sentido opuesto. ¿Oyeron? Entonces, este circuito, la corriente eléctrica, pues debe ir de esta manera. Y es apenas lógico, ¿no? Porque acá tenemos una FEM de 12 voltios y acá tenemos una FEM de 6 voltios. Y recuerden ustedes, bueno, que esta es menor que esta otra, según las resistencias, pero es como si esta hiciera más fuerza para mover los electrones y esta menor fuerza. Tienen que pasar por esta resistencia, obviamente, los electrones, bien sea en una dirección o bien sea hacia el otro. Al suponer que se mueve de esta manera, pues evidentemente esta FEM es mayor que la que tenemos acá, según el resultado, ¿no? Según el resultado, pues tenemos una diferencia potencial de menos 6, según las FEM. Eso quiere decir que hace que los electrones se muevan en sentido opuesto al que está suponiendo el autor. Y alguien dirá, pero ¿hacia dónde supone el autor? Pues lo hemos dicho, el autor supone que la corriente se mueve de esa manera. Y acabamos de encontrar, a través del proceso matemático, que la corriente debe ser de esta forma. Es el sentido correcto de la corriente en este circuito. Veamos otro ejemplo para entender mejor esta situación. Ahora bien, tenemos el siguiente circuito que tenemos justamente acá y se nos pide encuentre el valor de la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 en el circuito que se muestra en la figura. Vamos a imaginar que acá tenemos una corriente, vamos a suponer que esta es la dirección de la corriente y vamos a imaginar que acá tendremos otra corriente de esta manera. Fíjense que automáticamente asumí que existían dos mallas. ¿Listo? O dos circuitos cerrados, aunque podemos tener una malla gigante, tal vez de esta manera. Sin importar, fíjense que el autor acá me hizo la representación de las corrientes. Si ustedes se fijan, no tuve presente para nada eso. No tuve la dirección de las corrientes. Acá de entrada ya me dice que tengo tres corrientes, ¿sí? Pero fíjense que acá asumí que había una corriente. ¿Cuál es la corriente? Llamémosla corriente, digamos que esta es la corriente I1, para no complicarnos. Y vamos a suponer que acá tenemos la corriente I2 y voy a ignorar lo que dice acá el autor, simplemente lo voy a resolver siguiendo esta trayectoria de las mallas. ¿Listo? Vamos a solucionar, sabemos que hay tres corrientes, ya les voy a explicar de dónde sacamos la tercera corriente y vamos a aplicar la ley de las mallas. Vamos a buscar un punto de inicio de nuestra primera malla, vamos a suponer que el punto E es el inicio. ¿Listo? Venga, tal vez está muy gruesa la punta, un poquito más delgada. Y vamos a imaginar que por acá se encuentra, si iniciamos acá, nuestra corriente tiene esta dirección como lo imaginé acá. Acá tenemos nuestra primera diferencia potencial que va de más a menos, o sea que en este caso es 14. ¿Listo? Voy a omitir las unidades, tenemos que es 14 y es positivo, más o menos. Nuestra corriente I1, según lo que imaginé, ignoramos esto. Sigue por acá, acá es por donde entra, acá tenemos más acá, no sé si lo notan. Acá lo va a colocar más y sale la corriente por este lado que sería menos. Entonces acá tenemos una diferencia de potencial multiplicado por, una diferencia potencial que corresponde a la corriente que en este caso estamos imaginando que es la corriente I número 1 multiplicado por la resistencia I por R. En este caso pues la resistencia es de 6. Entonces vamos a colocarlo así, 6I. Y ustedes dirán, ¿por qué 6i? Claro, porque la diferencia potencial en la resistencia es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Pero la resistencia sabemos que es 6. ¿Listo? Por eso lo coloco de esa manera. Entonces digamos que esa es la corriente. Esta es la resistencia 6 por la corriente que hemos denominado corriente número 1. Pero es una caída, o sea que esto debe ser negativo. Luego nos encontramos con la fuente que es más menos, es una caída, y en este caso la fuente es de 10. Fíjense que no estoy colocando las unidades porque sabemos que todo se está manejando en voltios. Por acá nos encontramos nuevamente una resistencia, por acá está entrando la corriente I1 y por acá está saliendo la corriente, o sea que acá hay más menos. ¿Listo? Pero ya les digo algo más que me noté acá. Bueno, lo voy a escribir más menos, entonces entra y sale, o sea que tenemos una caída, entonces en este caso sería 4i sub 1. ¿Listo? Acá en este sitio, muchachos, me faltó decirles algo.
Acá nosotros tenemos la dirección de la corriente I2, o sea que la corriente I2 va en esta dirección. La corriente I1, que es la que asumimos, va en esta dirección, que ya la notamos. Pero además esta resistencia está siendo atravesada por la corriente I2. ¿Listo? Que en este caso va de menos a más, sería una subida, entonces tendríamos que sumar más, perdón, quito esto, ¿listo? O sea, acá hay dos corrientes, acá va la I2 y voy a sumar más la corriente I2, que en este caso sería 6 veces I2, ¿listo? Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos este circuito que tiene 3 resistencias distribuidas de esa manera. Vamos a imaginar que acá tenemos una diferencia potencial, una FEM de 12 voltios y por acá tenemos una diferencia potencial de 9 voltios. Se nos pide determinar el valor de cada una de las corrientes. En este caso hay 3 corrientes, la corriente número 1, la corriente número 2 y la corriente número 3. Desconocemos cuáles son dichos valores de cada una de estas corrientes. Vamos a resolver este problema por el valor, por el método de mallas o ley de mallas. Por cierto, porque sabemos que hay 3 corrientes. Miren, por acá vemos que va una corriente, por acá debe pasar parte del fluido. Recuerden que esto es como un caudal y por acá va el otro, si nos imaginamos eso. Entonces tenemos 1, 2 y 3 corrientes. Bueno, haciendo esa pequeña aclaración de por qué se sabe que hay 3 corrientes, entonces vamos a continuar. Vamos a imaginar que nosotros tenemos una malla. Vamos a imaginar que una de las mallas sea de esta forma, o sea, siguiendo este circuito cerrado. Y vamos a imaginar que la otra malla sea también de esta manera, el circuito cerrado que tenemos justamente acá. Aunque podemos imaginarnos que tenemos un circuito de esta manera, así de grande. Con cualquiera de esas mallas se puede resolver nuestro problema. ¿Listo? También se llaman espiras o ley de las espiras, como les decía hace un momento. Para solucionar nuestro ejercicio, pues vamos a enumerar malla número 1 y malla número 2. Vamos a decir que esta es la malla, llamémosla número 1, y vamos a suponer que acá tenemos nuestra malla, llamémosla número 2. ¿Listo? Ahora procedemos simplemente a mirar el recorrido de cada una de estas mallas. Vamos a imaginar que iniciamos desde este punto, acá. Y vamos a mirar, bueno, hay que tener presente que esto es menos y que esto es más, ¿no es cierto? Y si por acá va la corriente, llamemos la corriente número 1. Vamos a iniciar por acá con la corriente número 1, ¿listo? Entonces vamos a imaginar que nuestra corriente número 1 va por acá. Entonces nos encontramos con la primera diferencia potencial, que es 12. Por cierto, ¿qué vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar que la diferencia de potenciales a lo largo de la malla tiene que ser 0, ya que la energía se conserva. Entonces lo primero que encontramos es estos 12 voltios de diferencia potencial. Es positivo, ¿no? Menos más es positivo. La corriente 1 debe seguir este trayecto y por acá se encuentra con esta primera resistencia, donde esto sería más y este sería menos. Entonces tendríamos una caída. Entonces esto sería menos 2 veces, pues la resistencia, démosle un nombre, digamos que esta es la resistencia número 1, digamos que esta es la resistencia número 2 y vamos a imaginar que esta que tenemos acá sea la resistencia número 3. ¿Listo? Entonces tendríamos menos 2 veces, es una caída, la resistencia, digamos, número 1. Continúa nuestra corriente, el recorrido viene por acá, porque estamos imaginando esta malla, y acá tenemos la resistencia número 3, pero hay una resistencia de 4 ohmios y por acá va la corriente, entonces acá tenemos un más, por acá un menos. Bueno, en esta dirección va la corriente número 1, pero acá tenemos una corriente, digamos que esta es la corriente 2 y vamos a imaginar que esta es la corriente número 1. Entonces en esta misma resistencia tenemos otra corriente que iría de esta manera. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso. O sea que en esta zona, según lo que estamos imaginando, hay 2 corrientes, que precisamente la suma de esas corrientes será la corriente número 3 que tenemos acá. Entonces, según la dirección de la corriente 2, va a ser contraria a la corriente número 1. Entonces, si acá tenemos más, menos, es una caída, entonces sería 4 veces la corriente número 1, pero fíjense que la corriente número 2 va en sentido opuesto, entonces sería más 4 veces la corriente número 2. Y esto debe ser igual a 0. Esta es nuestra primera malla. ¿Listo? O la solución de nuestra primera malla. Si organizamos un poquito esos términos, entonces tendríamos que esto será 12. Voy a escribirlo por acá, 12. Podemos sumar estos dos términos, daría menos 6. Menos 6 veces la resistencia número 1. Perdón, escúcheme. Acá creo que escribí algo mal, ¿no es cierto?
esto no es resistencia 1, sino la corriente número 1, porque la resistencia 1 es de 2. Sumamos esos dos. A ver, borramos acá justamente. Sumamos estos dos y daría menos 6 veces la corriente número 1. Listo, más 4 veces la corriente número 2. Queda mucho más simple la expresión. Es más, esta cantidad que está acá sumando, la podemos pasar al otro lado a restar. Menos 12. Y tenemos una ecuación entera simultánea. Es una ecuación entera simultánea porque tiene dos variables. Esta ecuación que tenemos es de ese tipo de ecuaciones que decía por allá en el colegio, 3x más 2y es igual a 20. ¿Listo? En este caso, pues las cantidades desconocidas son las corrientes, la corriente número 1 y la corriente número 2. Y en este caso, pues nos quedaría esta ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Fíjense que tenemos dos corrientes que son desconocidas. Vamos para la malla número 2. Entonces la malla número 2 es la que tenemos acá. Y vamos a fijar un punto de partida. Entonces vamos a imaginar que, no sé, sea este punto que tenemos justamente acá. Listo, vamos a imaginar, acá tenemos más, por acá menos, esto es una caída, entonces vamos a decir que tenemos menos 9 voltios de caída, continúa por acá, acá nos encontramos con la corriente número 1, esto es más, por acá entra la corriente 2, por acá sale, o sea que tendríamos menos 4 veces la corriente número 2, pero tengo que sumar 4 veces la corriente número 1, que es la que está pasando por esta malla, por esta resistencia que tenemos acá. Continuamos nuestro recorrido, acá es más, acá menos, tenemos una caída, y acá sería menos 2 veces la corriente número 2, y esto debe ser igual a 0. Podemos reducir un poco los términos para que nos quede la ecuación bien organizadita. Podemos decir que tenemos menos 9, por ejemplo, estos dos se pueden sumar, daría menos 6 veces la corriente número 2, y acá tendríamos más 4 veces la corriente número 1, y esto tiene que ser igual a 0, fíjense ustedes. Pero podemos quitar este cerito, y este que está negativo, este 9 que es negativo, pasará al otro lado positivo. Fíjense cómo quedaron. Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones que las podemos simplemente organizar un poco. ¿Listo? Vamos a organizar nuestras ecuaciones, por ejemplo, hagámoslo con otro color para poderla solucionar. No sé, tal vez acá se me quedaría menos 6 veces. Menos 6 veces la corriente 1. Listo. Fíjense cómo la coloqué. Más 4 veces la corriente número 2. Y esto tiene que ser igual a menos 12. Fíjense, quedó organizado, o sea, quedó tal cual como está ahí. Estas las voy a cambiar de posición, entonces este me quedaría, por ejemplo, 4 veces la corriente número 1, menos 6 veces la corriente número 2. Esto es igual a 9. Fíjense que organicé los términos, ¿listo? Y bueno, tenemos un sistema de ecuaciones. Esto se llama sistema de ecuaciones, sistema de ecuaciones. Y vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones por los métodos que ustedes recuerden. Igualación, sustitución, reducción, determinantes, método gráfico, eliminación Gauss-Jordan. Bueno, en fin, el método que ustedes crean más conveniente. En este caso vamos a utilizar el método de reducción. Y para reducir vamos a hacer desaparecer tal vez esta primera. El común de estos dos es 12. Vamos a multiplicar este por 2. Esta primera ecuación, y esta ecuación la multiplicamos por 3. ¿Para qué? Para que acá nos quede menos 12 y sub 1, y acá nos quedaría más 12 y sub 1, y al sumar las dos ecuaciones se reduce, va a desaparecer esta expresión. Por eso lo multiplicamos de esa manera. Entonces al hacer la multiplicación nos quedaría menos 12 la corriente 1 más 8 veces la corriente número 2 es igual a menos 24. ¿Listo? Queda escrito de esa manera. Y acá tendríamos la siguiente, nos daría más 12 la corriente número 1, la multiplicación de estos dos, menos 12 veces la corriente número 2. Perdón, 6 por 3, 18. Acá no es 12, sino 18. Gracias por la corrección, alguien me dijo. Esto es igual a 6. Estamos multiplicando 3 por 9, 27. Se me olvidó lo que estábamos haciendo, ¿listo? Por pensar en el 18. Listo, muy bien. En este punto, pues como les decía, si aplicamos el método de reducción, estos dos términos desaparecen, y al simplificar estos dos me daría menos 10 veces la corriente número 2 es igual, y acá simplificamos esos dos, daría como resultado 3. Entonces decimos que la corriente número 2 debe ser igual a menos 3 décimos
al realizar la simplificación correspondiente y el cambio de signos correspondiente. Eso es el valor de la corriente 2. Como vimos hace un momento, pues eso simplemente me está diciendo que la corriente 2 no va en esa dirección, sino la corriente número 2 en realidad va en esta dirección. Fíjense ustedes. Y ahora, ¿cómo resolvemos la corriente número 1? Pues simplemente tomamos este valor y lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos al inicio. Vamos a tomar esta ecuación. Vamos a hacerlo con un color diferente, tal vez con rojo. Vamos a tomar esta ecuación y vamos a decir que tenemos 4 veces la corriente, perdón, la punta un poco más delgada. Vamos a decir que tenemos 4 veces, vamos a tomar esta, la corriente número 1, menos 6 veces la corriente 2. Pero ¿cuánto nos dio la corriente 2? Menos 3 décimos. Y esto tiene que ser igual a 9. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces acá la única incógnita de esta ecuación pues va a ser la corriente número 1. Vamos a tratar de simplificar un poquito la expresión. Tendríamos que esto es 4 veces la corriente número 1. Acá podemos simplificar este con este, me daría menos la mitad de 6 es 3 y 3 por 3 9, bueno, más 9 sobre 5 es igual a 9. ¿Listo? Sacamos la mitad que es 3, 3 por 3 9, menos por menos dará más. Y acá pues se supone que hay un 1, ¿no? Hice la multiplicación. ¿Cómo se hace la multiplicación? Numerador con numerador, denominador con denominador. Y al simplificar el 10 quedaría un 5, ¿no? La mitad de 10 es 5. Quedaría de esta manera. Estaba verificando si estaba bien. Vamos a convertir esta ecuación fraccionaria en una ecuación entera para que nos rinda la operación. ¿Cómo así en entera? Pues muy fácil. Vamos a buscar el común denominador de todos. En este caso es 5. Multiplico por 5 y divido por 5. Este lo multiplico por 5 y lo divido entre 5. Fíjense que el común denominador de todos es 5. Y como es el común denominador de todos, pues simplemente desaparece. Y nos queda solamente el resultado del numerador. Entonces esto sería 20 veces la corriente I1 más 9 es igual a 45 veces la corriente I2. Y ahora empezamos a despejar. Entonces diríamos que la corriente I sub 1 es igual a 45 menos 9. ¿Qué fue lo que hizo el profesor? Alguien se debe estar preguntando todavía. Pues lo que hicimos fue convertir la ecuación fraccionaria en una ecuación entera. Buscamos el común denominador de todos, que en este caso es 5. Y ese 5 va a desaparecer, o sea que cuando simplificamos estos 3 pueden desaparecer y solamente queda el resultado de los numeradores. La ecuación fraccionaria es exactamente igual a esta ecuación entera que tenemos acá. Bueno, entonces esto sería 20 veces I sub 1 debe ser igual a 36. I sub 1, en este caso, pues debe ser 36 sobre 20. Y al realizar la simplificación, pues vamos a ver cuánto nos queda. La corriente I sub 1, al simplificar, ¿qué podemos sacar? Sacamos, por ejemplo, la mitad. La mitad sería 18, ¿no es cierto? La mitad sería 10. Se puede volver a sacar la mitad. La mitad de 18 es 9, la mitad de 10 es 5. Entonces eso da 9 quintos. Entonces la corriente I sub 1 es 9 quintos. Fíjense que la corriente I sub 1 dio positiva. Entonces no tenemos ningún problema con el diagrama. Entonces eso nos indica que la corriente sí tiene esta dirección. O sea, es la dirección que suponemos desde el comienzo. ¿Listo? Entonces fíjense que, por ejemplo, acá la corriente I1 debe llevar esta dirección. Y la corriente I2 lleva esta dirección contraria. Fíjense que las dos van en la misma dirección según los signos que obtuvimos al realizar el proceso algebraico. ¿Listo? Eso quiere decir que existe una tercera corriente, donde esa tercera corriente es la suma de las dos que tenemos justamente acá. Reitero, la corriente I1 tiene esta dirección, porque encontramos que esa corriente es positiva, o sea, no tenemos ningún problema, y corresponde a 9 quintos de amperio, ¿no? Y la corriente 2 nos había dado negativa. Eso quiere decir que nosotros suponíamos esta lineecita azul, esta espira azul, suponíamos que se movía de esa manera, pero como dio negativa, significa que se mueve en sentido opuesto, haciendo que las dos corrientes tengan la misma dirección a lo largo de esta resistencia. Por lo tanto, vamos a sumar ahorita, en un momento, estas dos corrientes. Bueno, hay que colocar algo más, ¿no es cierto? ¿Cómo así algo más? Vamos a obtener el valor de la corriente que tenemos acá. Vamos a dividir 3 entre 10. Vamos a traer nuestra calculadora. Por acá tiene que estar
la calculadora y vamos a realizar la división que se nos está proponiendo. Vamos a borrar y realizamos 3 dividido entre 10, que es el valor de la corriente 2, que eso da, pues claro, 0,3. Entonces esto nos daría menos 0,3 amperios, que me hizo falta. Pues estoy acostumbrado a los fraccionarios, pero de pronto para ustedes es mucho mejor verlo como un decimal. Y la siguiente es 9 quintos, venimos y realizamos la división correspondiente, 9 dividido entre 5, y eso da 1,8, o sea que esto también es 1,8 amperios. ¿Listo? Entonces, como les había dicho, la corriente número 3 es la suma según el diagrama que tenemos acá. Entonces vamos a decir que R3 de R2 y R1. Entonces tenemos acá la suma de R1 más R2. Ahora, ¿cuánto vale cada una de esas corrientes? Pues sabemos que R1 es de 1,8 sumado con R2, que ya sabemos que es de 0,3, y recuerden que las dos van en la misma dirección. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, las dos se van a sumar y esto da como resultado 2,1 amperios. Quiere decir que tenemos una corriente número 3 que corresponde a 2,1 amperios. Entonces vamos a dar la respuesta completa. Entonces decimos que R1 corresponde a 1,8 amperios, que R2 es de 0,3 amperios y que, perdón, R2 es de 0,3 amperios y que R3 es de 2,1 amperios. Obviamente ya tenemos la dirección de las corrientes, entonces evidentemente sí tenemos 3 corrientes que son los valores que tenemos justamente acá. Bueno, vamos a dejar este video hasta acá. En el siguiente vamos a hacer la solución de este mismo problema por nodos. Que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.